Me dijeron estorbo en mi propio cumpleaños. Entonces yo decidí desaparecer. El olor a tierra y fuego impregnaba la pequeña iglesia de San Miguel de Allende. Era de noche. El sacerdote pronunció unas breves palabras mientras, a pocos metros, una mesa improvisada exhibía mi retrato en blanco y negro junto a velas encendidas. Desapareció hace 3 días. Nadie sabe dónde está, murmuró alguien entre la penumbra. Entre los asistentes, mi hija Lucía no levantó la vista del suelo. Su esposo Diego revisaba su teléfono con nerviosismo evidente, y mi nieto Daniel tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. En un rincón, mi viejo amigo y abogado, don Esteban, sostenía un sobre cerrado con mi nombre escrito en tinta azul. Yo, Joaquín Morales, estaba vivo, escondido detrás de un confesionario de madera tallada, observando mi propio velorio desde las sombras. El copal quemándose en el altar mezclaba su aroma con el de las velas de cera. Podía escuchar cada suspiro, cada murmullo. Lo que nunca pensé fue que esa noche cambiaría todo, porque 3 días antes había firmado el documento que alteraría la vida de todos ellos para siempre. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, debo regresar al día en que me llamaron estorbo en mi propia casa, frente a los invitados que yo mismo había convocado para celebrar mis 72 años de vida. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Joaquín Morales, y el día que cumplí 72 años, descubrí que para mi propia familia yo ya estaba muerto. Había despertado temprano esa mañana de julio, cuando el sol apenas pintaba de naranja las paredes de cantera de mi casa en San Miguel de Allende. El calor comenzaba a trepar desde las piedras del patio, y el aroma del café de olla que preparé llenaba la cocina. Mis manos temblaban un poco al servir la taza de porcelana que había pertenecido a mi esposa Carmela, muerta hacía ya 18 años. Hoy es un buen día, me dije mientras sorbía el café amargo y dulce al mismo tiempo. Hoy Lucía vendrá con Daniel y Diego. Hace 2 meses que no los veo. Pasé la mañana limpiando cada rincón. Barrí el patio empedrado, regué las bugambilias que trepaban por el muro, acomodé las sillas de mimbre bajo el fresno que plantamos Carmela y yo cuando Lucía era apenas una niña. Colgué las banderitas de papel picado que compré en el mercado, esas de colores brillantes que se mueven con la brisa tibia de la tarde. A las 3 llegó María Elena, mi vecina de toda la vida, con un pastel de 3 leches que ella misma había preparado. «Don Joaquín, que Dios lo bendiga», dijo con su voz rasposa, dejando la caja sobre la mesa del comedor. 72 años, y todavía se ve usted fuerte como un roble. Gracias, María Elena. Lucía debe estar por llegar. La mujer me miró con esos ojos pequeños y sagaces que todo lo observaban en el barrio. No dijo nada más, pero su silencio me incomodó. A las 4, cuando las campanas de la parroquia doblaron 4 veces, escuché el motor de un auto detenerse frente a mi casa. El corazón me dio un brinco. Abrí la puerta de madera tallada y vi a Lucía bajando de una camioneta nueva, plateada, reluciente bajo el sol que comenzaba su descenso. «¡Papá!», gritó, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Detrás de ella venía Diego, con su camisa de marca y sus lentes oscuros, y Daniel, mi nieto de 14 años, con la mirada pegada al teléfono celular. «Hija, qué gusto verte», dije, abriendo los brazos. Lucía me abrazó rápido, como quien cumple una obligación incómoda. Olía a perfume caro, de esos que venden en las plazas comerciales de Querétaro. Diego me dio la mano con desgano. «Felicidades, suegro», murmuró sin mirarme a los ojos. Daniel, en cambio, se acercó y me abrazó con fuerza. «Feliz cumpleaños, abuelo». Ese abrazo me llenó el pecho de algo parecido a la esperanza.
Entramos a la casa y les mostré la mesa que había preparado. Tamales de elote que compré en el mercado, aguas frescas de Jamaica y horchata, el pastel de María Elena, y en el centro una botella de tequila que guardaba desde hacía años para una ocasión especial. ¿Invitaste a más gente?, preguntó Lucía mirando alrededor con cierta decepción. Pensé que con ustedes sería suficiente, respondí. Son mi familia. Diego se sentó sin esperar invitación y comenzó a revisar su teléfono. Lucía se acomodó el cabello y suspiró, como si estar ahí le costara un esfuerzo enorme. «Papá, tenemos que hablar de algo importante después», dijo ella mientras se servía agua de Jamaica en un vaso. «Claro, hija, lo que necesites, pero primero celebremos, ¿no?» María Elena había regresado a su casa, pero antes de irse me había susurrado al oído: «Cuídese, don Joaquín, no toda la familia es familia». No entendí sus palabras hasta horas después. Cortamos el pastel mientras Daniel me cantaba las mañanitas, con su voz de adolescente que todavía no terminaba de cambiar. Diego bostezó 2 veces. Lucía tomaba fotos con su teléfono, pero ninguna conmigo. «Abuelo, cuéntame de cuando eras maestro», pidió Daniel. «Ay, hijo, son muchas historias», sonreí. «Estuve 40 años dando clases en las comunidades rurales de Guanajuato. Visité cada rincón de este estado, desde los pueblos más pequeños hasta...» «Papá, esas historias ya las hemos escuchado 1000 veces», interrumpió Lucía con fastidio. «Daniel, no lo hagas hablar tanto, se cansa». Me quedé callado. El trozo de pastel en mi boca perdió todo sabor. Diego se levantó y fue hacia la ventana que daba al patio. Observó las paredes de cantera, el techo de vigas de madera, las macetas con geranios que yo cuidaba cada mañana. «Esta casa debe valer una fortuna en este barrio», comentó en voz alta, como hablando consigo mismo. «Con la ubicación y el tamaño del terreno, fácil 2,5 millones de pesos». Sentí un vacío en el estómago. Lucía tosió nerviosa. «Diego, no es el momento», murmuró ella. Pero él siguió: «No, Lucía, hay que hablar claro. Tu papá está viejo, vive solo en esta casa enorme. ¿Qué sentido tiene?» «Perdón, ¿qué dijiste?», pregunté sintiendo cómo la sangre me subía a las mejillas. Diego se giró hacia mí con una expresión que mezclaba lástima y molestia. «Don Joaquín, no se ofenda, pero usted ya no puede cuidar esta propiedad. Hemos visto que el jardín está descuidado, que hay goteras, que la pintura se está cayendo. Sería mejor vender y que usted...» «¿Vender mi casa?», repetí incrédulo. «Esta casa la construí con mis propias manos durante 40 años. Aquí nació Lucía. Aquí murió mi esposa. Aquí están todos mis recuerdos». «Papá, no te alteres», dijo Lucía acercándose. «Diego solo quiere tu bien. Podríamos buscar un lugar más pequeño para ti, más cómodo, donde no tengas que preocuparte por nada». «¿Un asilo?», solté sin pensar. El silencio que siguió fue pesado como una losa de piedra. Afuera, las cigarras cantaban su coro interminable del atardecer. «No es un asilo, es una residencia para adultos mayores», aclaró Diego con tono condescendiente. «Con atención médica, actividades, gente de tu edad. Y con el dinero de la venta de la casa podrías vivir tranquilo sin ser una carga para nadie». Esa palabra cayó como un martillazo. «Carga». Daniel se puso de pie de golpe. «Mamá, ¿cómo puedes decir eso? El abuelo no es ninguna carga». «Cállate, Daniel», ordenó Diego. «Los adultos estamos hablando». «No, Diego, el que debe callarse eres tú», respondió mi nieto con una valentía que no esperaba de él. «Esta es la casa de mi abuelo, su cumpleaños, y lo único que hacen es faltarle al respeto». «Ya basta», gritó Lucía. «Daniel, vete a la camioneta». «No, que te vayas». El muchacho me miró con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Luego salió dando un portazo que hizo temblar los vidrios de las ventanas.
Me quedé solo frente a Lucía y Diego. El calor de la tarde se había convertido en algo sofocante, asfixiante. Podía sentir el sudor corriéndome por la espalda. «Papá», comenzó Lucía con voz más suave, casi conciliadora, «entiendo que esto es difícil para ti, pero tienes que ser realista. Ya no eres joven. ¿Qué pasa si te caes y nadie está aquí? ¿Qué pasa si te enfermas? Nosotros vivimos lejos. Yo trabajo. Tengo a Daniel. No puedo estar viniendo cada semana a cuidarte». «Nunca te he pedido que me cuides», respondí con la voz quebrándose. «Solo te pedí que vinieras a mi cumpleaños». Diego se acercó y puso su mano en mi hombro. «Don Joaquín, usted es un estorbo para su propia hija. Eso es la verdad. Mientras más rápido lo acepte, mejor para todos». Estorbo. Esa palabra quedó flotando en el aire como el humo del copal en una iglesia vacía. Lucía no dijo nada. No me defendió. Solo bajó la mirada y se mordió el labio inferior. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue dramático ni explosivo. Fue silencioso, como cuando una grieta atraviesa una pared de adobe y nadie la nota hasta que es demasiado tarde. «Entiendo», murmuré. «Creo que es mejor que se vayan. Papá, váyanse, por favor». Lucía y Diego se miraron. Él se encogió de hombros y caminó hacia la puerta. Ella me miró con algo parecido a la culpa, pero no dijo más. Solo tomó su bolsa y me dio un beso rápido en la mejilla. «Luego hablamos con más calma», susurró. Los vi subir a la camioneta. Daniel iba en el asiento trasero, mirándome por la ventana con expresión de impotencia absoluta. Levantó su mano despidiéndose y yo hice lo mismo. Cuando el motor arrancó y las llantas rodaron sobre el empedrado de la calle, cerré la puerta y me quedé parado en medio de mi sala, rodeado de banderitas de papel picado que ya nadie vería, con un pastel a medio comer y el silencio más pesado que había sentido en mi vida. María Elena tocó a mi puerta 2 horas después, cuando el cielo ya estaba teñido de violeta y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Don Joaquín, ¿está bien?». No respondí. Estaba sentado en la oscuridad, con las manos sobre las rodillas, mirando la pared donde colgaba el retrato de Carmela, tomado el día de nuestra boda. Pero algo había cambiado en mí, algo que Lucía y Diego no podían imaginar, porque esa noche, mientras las campanas de San Miguel tocaban las 9, tomé una decisión que cambiaría todo. Si para ellos yo era un estorbo, entonces dejaría de estorbar, de la manera más definitiva posible. Esa noche no pude dormir, y cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Lucía, bajando la mirada mientras Diego me llamaba estorbo. Me levanté cuando el gallo del vecino de 3 casas más allá comenzó a cantar, anunciando un amanecer que yo no quería ver. Preparé café sin encender la luz, dejando que la oscuridad me envolviera como una manta protectora. El aroma me transportó 45 años atrás, cuando Carmela y yo preparábamos café juntos cada mañana, antes de que ella fuera al mercado y yo saliera a dar clases. «Joaquín, esta casa será nuestro refugio», me había dicho ella una tarde de 1980, cuando apenas teníamos un terreno baldío lleno de piedras y hierbas secas. «Aquí criaremos a nuestros hijos. Aquí envejeceremos juntos». Me senté en el patio mientras el cielo pasaba del negro al azul profundo, y los recuerdos llegaron como una inundación que no podía detener. Compré este terreno en 1978 con el dinero que había ahorrado durante 5 años como maestro rural. Costó 80,000 pesos, una fortuna en aquel tiempo. Carmela y yo vivíamos en un cuarto rentado cerca de la parroquia y cada peso que ganábamos lo guardábamos en una lata de galletas escondida bajo el colchón. «Algún día tendremos nuestra propia casa», le prometía yo mientras ella cosía ropa ajena para ganar unos pesos extra. «Con un patio grande donde puedan jugar nuestros hijos. Construimos esta casa ladrillo por ladrillo, viga por viga. Los fines de semana
Cuando no tenía que viajar a las comunidades rurales, yo mismo mezclaba el cemento, cargaba piedras, levantaba muros. Mis manos, que ahora temblaban al servir café, en aquel entonces eran fuertes y seguras. Tardamos 3 años en tener las 2 primeras habitaciones y un baño. Nos mudamos cuando las paredes todavía olían a cal fresca y no teníamos más muebles que una cama, una mesa y 2 sillas que nos regaló don Esteban, mi amigo abogado que recién comenzaba su carrera. «Esta casa crecerá con tu familia», me dijo él mientras brindábamos con tequila barato el día que entramos, «y yo seré testigo de ello». Tenía razón. En 1982 nació Lucía en la habitación que da al patio, con la ayuda de una partera que llegó en bicicleta desde el otro lado de la ciudad. Carmela sufrió durante 12 horas y yo caminé en círculos por el patio empedrado, rezando cada oración que me sabía. Cuando escuché el llanto de mi hija, sentí que todo el esfuerzo, cada peso ahorrado, cada ladrillo colocado había valido la pena. «Se llamará Lucía», dijo Carmela con la niña en brazos, bañada en sudor, pero sonriendo como nunca la había visto. Como la luz que acaba de entrar a nuestras vidas. Esa pequeña que lloraba envuelta en una manta tejida por su abuela era ahora la mujer de 34 años que ayer no me había defendido cuando me llamaron estorbo en mi propia casa. Durante los primeros años, Lucía era mi sombra. Me esperaba cada tarde sentada en el escalón de la entrada y cuando me veía llegar caminando por la calle empedrada, corría hacia mí gritando «¡Papá! ¡Papá!». La cargaba en hombros y ella reía mientras Carmela nos observaba desde la puerta con esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. «Eres una buena niña», le decía yo mientras cenábamos. «Vas a estudiar, vas a ser alguien importante». Y lo fue, al menos en lo académico. Le pagué la primaria, la secundaria y la preparatoria en las mejores escuelas que pude costear con mi salario de maestro. Cuando terminó la preparatoria quiso estudiar administración de empresas en Querétaro. «Papá, la colegiatura es de 30,000 pesos al semestre», me dijo con ojos suplicantes. «Sé que es mucho dinero, pero prometo que conseguiré trabajo apenas termine y te pagaré hasta el último peso». Nunca me pagó, pero eso no me importó entonces. Vendí el terrenito que había comprado en las afueras de la ciudad, ese que había pensado dejarle como herencia. Me alcanzó para pagarle los 4 años completos de universidad. Carmela tomó trabajos de costura extra, y yo di clases particulares los fines de semana. Lucía se graduó con honores en 2013, llegó a casa con su título enmarcado y nos abrazó llorando. «Gracias, papá, gracias, mamá, esto es por ustedes». Pero 6 meses después, cuando consiguió un trabajo en una empresa de Querétaro, sus visitas se hicieron cada vez más esporádicas. Una vez al mes, luego cada 2 meses. Luego solo en Navidad y en mi cumpleaños. «Es que el trabajo me absorbe mucho, papá», me decía por teléfono. «Pero te quiero, ¿eh? Pronto voy». Carmela murió en 2007 de un paro cardíaco mientras regaba las plantas del patio. Cayó entre las bugambilias que tanto amaba, con la manguera todavía en la mano. Yo estaba dando clases en una comunidad a 2 horas de San Miguel cuando el vecino me llamó al teléfono público de la escuela. «Don Joaquín, regrese rápido, es su esposa». Para cuando llegué ya estaba en el hospital. Los doctores me dijeron que no había sufrido, que había sido instantáneo, pero yo sí sufrí. Sufrí cada día desde entonces. Lucía llegó 2 días después del funeral. Traía prisa, tenía que regresar al trabajo. «Lo siento, papá». «De verdad lo siento», me dijo mientras abrazaba la urna con las cenizas de su madre. «Pero ya sabes cómo es la empresa, no puedo faltar mucho». Se fue al día siguiente. Me quedé solo en esta casa que habíamos construido juntos, rodeado de recuerdos que dolían como cuchillos. Pero continué. Seguí dando clases hasta que me jubilé en 2018, a los 65 años. Mi pensión era modesta,
8.500 pesos al mes, pero había ahorrado durante todos esos años de trabajo. Tenía en el banco 450.000 pesos que nunca toqué, guardados para emergencias o para ayudar a Lucía si alguna vez lo necesitaba. Cuando ella conoció a Diego en 2019, me pidió prestados 100.000 pesos para el enganche de su casa en Querétaro. Te los pago en un año, papá, con intereses si quieres. Le di el dinero sin pedirle intereses. Nunca me los pagó. 2 años después, cuando se casaron, les di otros 50.000 pesos como regalo de bodas. Diego apenas me dio las gracias. Y ahora, sentado en mi patio, mientras el sol comenzaba a calentar las piedras, entendí con claridad dolorosa que para mi hija yo me había convertido en un trámite incómodo, en un obstáculo entre ella y el dinero que podía obtener vendiendo mi casa. Esta casa que construí con mis propias manos, esta casa donde nació mi hija, esta casa donde murió mi esposa, esta casa que vale 2.500.000 pesos según las palabras de Diego. El sonido de las campanas de la parroquia marcó las 7 de la mañana. Me levanté, entré a mi habitación y saqué de un cajón un folder amarillo donde guardaba todos los documentos importantes. La escritura de la casa a mi nombre, los papeles del banco, mi testamento hecho hace 10 años donde dejaba todo a Lucía. Acaricié los papeles con dedos temblorosos. 47 años de trabajo, de sacrificios, de amor, reducidos a hojas que podían quemarse en segundos. Carmela, susurré mirando su fotografía en la pared, perdóname por lo que voy a hacer, pero sabía que ella me entendería, porque el amor no significa dejarte pisotear. El amor también tiene límites, y los míos acababan de romperse. Tomé el teléfono y marqué el número de don Esteban. «Joaquín, ¿qué pasó? Son las 7 de la mañana», respondió con voz somnolienta. «Esteban, necesito verte hoy mismo. Es urgente. ¿Estás bien?» «No, pero voy a estarlo muy pronto». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Don Esteban me conocía desde hacía más de 40 años. Sabía cuándo hablaba en serio. «Voy para allá en 1 hora», dijo simplemente. Colgué el teléfono y volví al patio. Las bugambilias de Carmela se mecían con la brisa matutina. Y por primera vez en muchos años sentí algo parecido a la claridad. Una claridad fría y dura como el acero. Si mi familia me había convertido en un estorbo, entonces les iba a dar exactamente lo que querían, mi desaparición, pero lo haría a mi manera, con mis condiciones, y cuando todo terminara, sabrían el verdadero significado de la palabra traición. Don Esteban llegó exactamente a las 8, como siempre había sido puntual en los 43 años que llevábamos de amistad. Lo vi bajarse de su viejo Volkswagen sedán color beige, con su portafolio de cuero gastado y su camisa blanca impecablemente planchada. Tenía 75 años, 3 más que yo, pero caminaba erguido como un roble que se niega a doblarse ante el viento. «Joaquín», me saludó al entrar, y la preocupación en sus ojos me confirmó que mi voz por teléfono lo había alarmado. «¿Qué sucedió?» Le serví café en el mismo pocillo de barro donde Carmela solía servírselo cuando venía a visitarnos. Nos sentamos en el patio, bajo el fresno que ya daba sombra generosa, y le conté todo, cada palabra de Diego, cada silencio de Lucía, cada mirada de desprecio. Cuando terminé, don Esteban guardó silencio durante largo rato. Bebió su café despacio, mirando las bugambilias que trepaban por el muro. Finalmente suspiró. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó. «Todavía no lo sé, pero no puedo seguir así, Esteban. No puedo vivir esperando el día en que vengan con papeles de un asilo y me saquen de aquí como si fuera basura. Legalmente, mientras tú estés en tu sano juicio, nadie puede obligarte a nada», explicó con su voz de abogado. «Esta casa está a tu nombre. Tu dinero está a tu nombre. Lucía no tiene ningún derecho sobre tus bienes mientras vivas. Lo sé.
Por eso van a esperar a que muera, o peor aún, van a presionarme hasta que ceda. Don Esteban tamborileó los dedos sobre la mesa de hierro forjado. Hay algo que debes saber, Joaquín. Algo que no quería decirte, pero creo que ya es momento. El tono de su voz me puso alerta. ¿Qué cosa? Hace 2 semanas, Diego vino a mi despacho preguntando sobre procesos de interdicción. Sentí como si me hubieran echado agua helada por la espalda. ¿Interdicción? Es un proceso legal para declarar a una persona incapaz de administrar sus bienes. Generalmente se usa cuando alguien tiene demencia, problemas mentales graves o está completamente imposibilitado. Diego preguntó qué se necesitaba para iniciar uno en tu contra. La taza de café casi se me cae de las manos. ¿Y qué le dijiste? Que se fuera al diablo, por supuesto. Le dije que tú estás en perfecto uso de tus facultades mentales y que cualquier intento de ese tipo sería fraudulento y yo mismo lo combatiría legalmente. Se fue furioso. ¿No me lo dijo Lucía? Por supuesto que no, porque sabe que es una traición imperdonable. Me levanté y caminé hacia el muro del patio. Las piedras de cantera estaban calientes bajo el sol que ya subía con fuerza. Apoyé mis manos contra ellas, sintiendo su textura áspera, real, sólida. Esteban, necesito que me ayudes con algo. Algo que puede parecer una locura, pero que tiene todo el sentido del mundo para mí. Dime. Me volví hacia él. Quiero desaparecer. Mi amigo me miró sin parpadear. ¿Desaparecer cómo? Quiero que crean que estoy muerto. O perdido. Quiero ver qué hacen cuando piensen que ya no estoy. Quiero saber si sienten algo real o solo están esperando cobrar su parte. Joaquín, ¿eso es una locura? Tal vez, pero ya no aguanto más, Esteban. Necesito saber la verdad. Necesito ver sus verdaderos rostros. Don Esteban se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo blanco que sacó del bolsillo de su camisa. Era su gesto característico cuando estaba pensando profundamente. Si haces eso, dijo finalmente, necesitarás cambiar tu testamento primero y mover tu dinero, porque si te declararan muerto, Lucía heredaría todo automáticamente. Exacto. Por eso te necesito. Volvió a guardar silencio. Afuera, en la calle, pasó un vendedor ambulante gritando: ¡Camotes! ¡Camotes calientitos! El grito se alejó hasta convertirse en un eco lejano. Está bien, dijo Esteban finalmente. Te ayudaré, pero con una condición. Esto no puede durar más de 1 semana. No puedo permitir que Daniel sufra innecesariamente. Ese muchacho sí te quiere, Joaquín. Lo sé. Por eso él será el único que sabrá la verdad al final. ¿Y qué hay de Lucía? ¿Estás dispuesto a perderla para siempre? Esa pregunta me dolió más que todo lo que Diego había dicho el día anterior, porque la respuesta era simple y devastadora. Ya la perdí, Esteban, hace mucho tiempo, solo que no quería aceptarlo. Pasamos las siguientes 3 horas planeando cada detalle. Esteban tomaba notas en su libreta negra con su pluma fuente azul, la misma que usaba desde que lo conocí. Primero, cambiaríamos mi testamento. En lugar de dejarle todo a Lucía, lo dejaría todo a Daniel. Lucía recibiría solo 50,000 pesos, la legítima mínima que la ley obliga a dejar a los hijos. Segundo, retiraría todo mi dinero del banco en efectivo, los 450,000 pesos que tenía ahorrados. Esteban los guardaría en su caja fuerte. Tercero, desaparecería durante exactamente 3 días, el tiempo suficiente para que ellos creyeran lo peor y revelaran sus verdaderas intenciones. ¿Y dónde te esconderás?, preguntó Esteban. Tengo una idea, pero no te lo diré todavía. Si alguien pregunta, podrás decir honestamente que no sabes dónde estoy. Joaquín, esto es peligroso. Si realmente creen que estás muerto y luego apareces, lo sé, pero necesito hacerlo. Necesito cerrar este capítulo de mi vida, aunque duela. Esteban asintió con pesar.
Mañana prepararé los documentos del Nuevo Testamento. Pasado mañana los firmaremos ante notario. Y el banco, bueno, retirar casi $500,000 en efectivo levantará sospechas. Diles que voy a remodelar la casa y quiero pagar en efectivo a los albañiles. Es creíble. Está bien. ¿Cuándo piensas desaparecer? Miré el calendario que colgaba en la pared de la cocina. Era martes. El viernes. Desapareceré el viernes por la tarde. Esa misma tarde, después de que don Esteban se fue, escuché voces en la calle. Me asomé por la ventana y vi a Lucía y Diego estacionados frente a la casa de María Elena. Hablaban con ella. No podía escuchar lo que decían, pero vi a María Elena negar con la cabeza repetidas veces y luego señalar hacia mi casa. Lucía miraba en mi dirección con expresión preocupada, pero Diego parecía molesto. Se fueron 5 minutos después, sin tocar a mi puerta. Esa noche no encendí las luces. Me senté en el patio a oscuras, escuchando los grillos y el ocasional ladrido de perros lejanos. Las estrellas brillaban con esa intensidad que solo se ve lejos de las grandes ciudades, y la luna creciente dibujaba sombras fantasmales entre las plantas. Alrededor de las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Era Lucía. «¿Papá? Dime, ¿estás bien? Fuimos a visitarte esta tarde, pero no estabas». Mentira. Había estado aquí todo el tiempo. Salí a caminar. «Ah, oye, papá, sobre lo de ayer». Diego se pasó un poco. Ya sabes cómo es. A veces habla sin pensar. No quiso ofenderte. Claro. ¿Estás enojado? No, Lucía. No estoy enojado. Qué bueno. Oye, se me ocurrió que podríamos venir el fin de semana y platicamos bien sobre lo de la casa. Sin presiones, ¿sí? Solo para ver opciones. Opciones. Qué palabra tan conveniente para decir, queremos tu casa. Como quieras, hija. Perfecto. Te llamo el viernes para confirmar. Descansa, ¿sí? Tú también. Colgó sin decir te quiero. Ni siquiera un simple buenas noches. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, ese aparato que antes me conectaba con mi hija y que ahora solo servía para recibir mentiras envueltas en palabras suaves. El jueves fui con don Esteban al notario. Firmé el Nuevo Testamento ante 2 testigos que no me conocían. Todo quedó en orden. La casa, los ahorros, todo para Daniel Morales, mi nieto de 14 años. A Lucía le dejaba $50,000 y una carta que escribí la noche anterior. ¿Quieres que lea la carta?, preguntó Esteban mientras caminábamos de regreso a su auto. No, es entre ella y yo. El viernes por la mañana fui al banco. La cajera me miró extrañada cuando pedí retirar $450,000 en efectivo. Don Joaquín, es mucho dinero. ¿Está seguro? Podemos hacer una transferencia. Voy a remodelar mi casa. Mentí con naturalidad que me sorprendió. Los albañiles trabajan mejor cuando les pagas en efectivo. Me hicieron esperar casi 1 hora mientras preparaban el dinero. Me lo entregaron en fajos ordenados dentro de una bolsa de tela del banco. Pesaba más de lo que imaginaba. Esteban me esperaba afuera en su auto. Guardamos el dinero en su caja fuerte sin que nadie nos viera. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó por última vez. Completamente. Entonces que Dios te acompañe, viejo amigo. Nos abrazamos en silencio. Era un abrazo de despedida, aunque ninguno de los dos dijera esas palabras. Esa tarde, a las 5, cuando el sol comenzaba a teñir de naranja las paredes de mi casa, tomé una mochila pequeña con lo esencial: ropa para 3 días, mis medicamentos, algo de comida y el rosario de Carmela que siempre guardaba en mi buró. Cerré la puerta de mi casa con llave, caminé hacia la iglesia de San Miguel por calles que conocía de memoria y me preparé para desaparecer del mundo. Al menos durante 3 días, Joaquín Morales dejaría de existir. Y entonces todos descubrirían quiénes eran realmente,
Pero antes de desaparecer esa tarde del viernes, necesito contarles exactamente lo que sucedió durante mi cumpleaños, porque hay detalles que aún no les he revelado, palabras que se quedaron flotando en el aire como el humo del incienso y que terminaron por romper lo último que quedaba intacto dentro de mí. Cuando Diego me llamó estorbo, había más gente en mi casa de lo que les conté. No solo estábamos nosotros cuatro y María Elena. Había invitado también a 3 de mis exalumnos, ahora hombres y mujeres de 40 y tantos años, que venían cada año sin falta a saludarme. Llegaron con regalos modestos: una botella de tequila, un libro de poesía, una maceta con violetas, gente humilde, de corazón noble, que recordaban cómo los ayudé cuando eran niños en las escuelas rurales. Maestro Joaquín, me decían con respeto genuino, usted cambió nuestras vidas. Estaban sentados en el patio cuando Diego soltó esa palabra, estorbo. La pronunció con el volumen suficiente para que todos la escucharan. Vi cómo bajaban las miradas incómodos, sin saber dónde posar los ojos. Pero no fue solo esa palabra, hubo más. Diego se paseaba por mi sala como si ya fuera el dueño, tocando los muebles, evaluando cada objeto con ojos de tasador. Se detuvo frente al librero donde guardó los reconocimientos que recibí durante mis 40 años como maestro. Diplomas amarillentos, placas de bronce, fotografías con gobernadores y presidentes municipales. Todo esto no vale nada, dijo en voz alta mientras mis exalumnos todavía estaban presentes. Son papeles viejos de un tiempo que ya pasó. Lo único que vale aquí es el terreno y la construcción. Uno de mis exalumnos, Rodrigo, se levantó indignado. Oiga, joven, con respeto, está hablando de la vida del maestro. Diego lo miró con desprecio. ¿Y usted quién es? Soy alguien a quien este hombre le enseñó a leer cuando todos me habían dado por perdido. Y le debo todo lo que soy. ¡Qué conmovedor!, respondió Diego con sarcasmo. Pero las deudas de gratitud no pagan las cuentas del hospital cuando un viejo se cae y se rompe la cadera, ¿verdad? Lucía estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono, como si la conversación no fuera con ella. Como si no fuera su padre el que estaba siendo humillado frente a personas que lo querían de verdad. Lucía, llamé con voz temblorosa. ¿No vas a decir nada? Ella levantó la vista del teléfono. Vi en sus ojos algo que me heló la sangre. Indiferencia. No había enojo ni tristeza, solo un cansancio profundo, como si mi existencia misma le pesara. Papá, Diego solo está siendo práctico. Tienes 72 años. No puedes vivir solo en esta casa enorme. Es peligroso. He vivido solo 18 años desde que murió tu madre y nunca me ha pasado nada. Todavía, intervino Diego, todavía no te ha pasado nada, pero es cuestión de tiempo, y cuando te caigas o te dé un infarto, ¿quién va a cuidarte? ¿Esta gente? Señaló con desprecio a mis exalumnos. Yo lo cuidaría con gusto, dijo Rodrigo firmemente. Claro, porque quieres quedarte con algo de la herencia, ¿no es así? Eso es mentira, gritó Rodrigo dando un paso hacia Diego. Ya basta, dije levantándome. Todos, por favor, cálmense. Pero Diego no había terminado. Se acercó a mí, tan cerca que pude oler su loción cara, y me habló en voz baja, pero no tan baja como para que los demás no escucharan. Don Joaquín, déjeme explicarle cómo están las cosas realmente. Lucía no viene a verlo porque le da tristeza ver en qué se ha convertido. Un viejo aferrado a una casa llena de polvo y recuerdos que nadie más quiere. Se niega a aceptar que su tiempo ya pasó. Diego, por favor, murmuró Lucía sin mucha convicción. No, Lucía, hay que decir las verdades. Su papá necesita entender que nos está complicando la vida. Nosotros tenemos gastos. Daniel está creciendo y necesita cosas. La colegiatura del próximo año sube a 50,000 pesos. 50,000 pesos que podríamos tener si vendiéramos esta casa y... ¿Y me encerraras en un asilo? Completé la frase.
Es una residencia de adultos mayores, corrigió Diego con tono profesoral. Con médicos, actividades, gente de su edad. Estaría mejor ahí que aquí, amargándose solo. Fue en ese momento cuando Daniel entró desde el patio. Había estado jugando con su teléfono, alejado de la conversación, pero algo en el tono de su padrastro lo hizo acercarse. «¿Qué está pasando?», preguntó mirando alrededor. «Nada que te importe», respondió Diego. «Vete afuera. Estás siendo grosero con mi abuelo. Ya te dije que te vayas». «No». Diego dio 2 pasos hacia Daniel con expresión amenazante. «Me estás desobedeciendo». Lucía finalmente reaccionó. «Diego, déjalo. Es solo un niño malcriado que no sabe cuándo callarse». Daniel me miró con lágrimas en los ojos. «Abuelo, vámonos de aquí. Vente a vivir conmigo a mi cuarto. No me importa compartirlo». Esas palabras, tan puras y sinceras, me partieron el corazón en pedazos más pequeños de los que ya estaba. «No puedo hacer eso, hijo», le dije con voz quebrada. «¿Por qué no? Eres mi abuelo, te quiero». «Porque él tiene su orgullo», interrumpió Diego con burla. «Prefiere quedarse aquí solo, esperando a que alguien lo encuentre muerto entre sus macetas antes que aceptar ayuda». Rodrigo y los otros 2 exalumnos se levantaron al mismo tiempo. «Creo que es mejor que nos vayamos, maestro», dijo Rodrigo con tristeza. «No queremos causarle más problemas». «No son ningún problema», respondí. «Lo sabemos. Pero esta es una cuestión familiar y no debemos estar aquí». Se despidieron con abrazos sinceros. Cada uno me susurró al oído palabras de aliento. «Cuídese, maestro. Si necesita algo, lo que sea, búsquenos. No está solo. Cuando se fueron, quedamos solo Lucía, Diego, Daniel y yo en esa sala que de repente parecía demasiado grande y demasiado vacía». El silencio duró varios segundos. Afuera, las campanas de la parroquia marcaron las 6 de la tarde. El sol entraba oblicuo por las ventanas, creando sombras largas sobre el piso de mosaico que Carmela había elegido hace tantos años. «Papá», comenzó Lucía con voz más suave, «entiendo que esto es difícil para ti. De verdad lo entiendo. Pero tienes que pensar en tu futuro. ¿Qué va a pasar en 5 años cuando ya no puedas ni caminar bien?» «No lo sé, Lucía. Pero eso me preocupará en 5 años, no ahora». «Pero nosotros tenemos que preocuparnos ahora», insistió ella. «Yo soy tu única hija. Soy responsable de ti. No te he pedido que seas responsable de mí, solo te pedí que vinieras a mi cumpleaños. Y aquí estoy, pero en lugar de celebrar, tienes que ponerte difícil». «¿Yo me pongo difícil?» «Lucía, llegaste y en menos de 1 hora tu esposo ha insultado mi vida, mi casa, mis amistades y me ha llamado estorbo. ¿Y yo soy el difícil?» Ella se puso de pie, claramente frustrada. «Está bien, papá, está bien. Veo que no podemos tener una conversación civilizada contigo. Nos vamos». «Espera», dije levantándome también. «No quiero que nos separemos así. Eres mi hija. Te amo. Pero no puedo aceptar lo que me están pidiendo». «Nadie te está pidiendo nada todavía», respondió ella tomando su bolsa. «Solo queríamos hablar. Pero si prefieres quedarte aquí solo, adelante. Allá tú». Diego ya estaba en la puerta. Daniel se negaba a moverse. «Vamos, Daniel», ordenó su madre. «No quiero dejar al abuelo así». «¡Que vamos!». El muchacho me abrazó fuerte. «Te quiero, abuelo. No importa lo que digan ellos. Yo también te quiero, hijo. Más de lo que imaginas». Lo vi alejarse con los hombros caídos, la tristeza dibujada en cada paso. Lucía salió sin mirarme. Diego, desde el umbral de la puerta, se volteó una última vez. «Piénselo, don Joaquín, piénselo bien, porque nosotros no vamos a estar viniendo cada semana a rogarle. O acepta lo que es mejor para todos, o se queda solo, completamente solo». Y con esas palabras, se fueron. Me quedé parado en medio de mi sala, rodeado de los restos de mi cumpleaños.
El pastel a medio comer, las banderitas de papel picado que ya nadie vería, los platos sucios, y un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Fue entonces cuando María Elena tocó a mi puerta. Había visto todo desde su ventana. «Don Joaquín», dijo con los ojos húmedos, «no merecía eso. Nadie merece eso». «Estoy bien, María Elena». «No, no está bien, y tiene todo el derecho de no estarlo». Se quedó conmigo una hora, ayudándome a recoger, hablando de cosas sin importancia para distraerme. Pero cuando se fue y volví a quedarme solo, tomé la decisión final. No iba a esperar a que vinieran con papeles legales. No iba a darles el gusto de verme derrotado. No iba a permitir que me convirtieran en un estorbo que había que eliminar. Iba a desaparecer, pero antes iba a asegurarme de que aprendieran el valor real de las cosas que tanto despreciaban: la familia, la gratitud, el respeto. Y mientras empacaba mi mochila esa tarde del viernes, 3 días después de mi cumpleaños, supe con certeza absoluta que lo que estaba por hacer cambiaría todo para siempre. No había vuelta atrás. El viernes a las 5 de la tarde, cuando las calles empedradas de San Miguel comenzaban a llenarse de ese color ámbar que anuncia el atardecer, cerré la puerta de mi casa por última vez. Al menos por última vez como el Joaquín Morales que todos conocían. Llevaba puesta ropa vieja, una gorra de béisbol desteñida que usaba para trabajar en el jardín y lentes oscuros que encontré en el cajón de Carmela. En la mochila cargaba lo esencial: 3 mudas de ropa, mis medicamentos para la presión, el rosario de mi esposa, 500 pesos en efectivo y una carta sellada dirigida a Lucía que dejaría en manos de don Esteban. Caminé por calles que conocía de memoria, pero esta vez las veía diferentes, como si fueran el escenario de una obra de teatro y yo apenas un actor preparándose para su última escena. El aroma del copal salía de las tiendas de artesanías. En la esquina, una señora vendía churros recién hechos, y el olor a canela me transportó por un segundo a los domingos cuando Lucía era niña y la llevaba al centro a comprarle dulces, pero esos recuerdos ya no me pertenecían. O tal vez yo ya no pertenecía a ellos. Llegué a la parroquia justo cuando el padre Miguel terminaba de cerrar las puertas principales. Era un hombre de 50 años que había llegado hace 5 años a San Miguel y con quien había desarrollado una amistad basada en conversaciones profundas sobre la vida y la fe. «Padre», lo llamé antes de que se fuera. Se volteó sorprendido. «Don Joaquín, ¿qué hace por aquí a esta hora?» «Necesito pedirle un favor grande». Me miró con atención. El padre Miguel tenía esa capacidad de leer a las personas como si fueran libros abiertos. «Venga, pasemos adentro». Entramos a la sacristía, ese cuarto pequeño que olía a cera de velas y madera vieja. Nos sentamos en 2 sillas de respaldo recto y le conté todo. No omití nada: la humillación de mi cumpleaños, el plan de Diego y Lucía, mi decisión de desaparecer para obligarlos a mostrar sus verdaderos rostros. Cuando terminé, el padre Miguel guardó silencio durante largo rato. Afuera, las campanas tocaron las 6. Una paloma se posó en el alféizar de la ventana y nos observó con sus ojitos negros y brillantes. «Lo que me pide es difícil, don Joaquín», dijo finalmente, «y éticamente complicado». «Lo sé, padre, pero necesito saber la verdad. Necesito ver si hay algo de la hija que crié todavía vivo dentro de esa mujer. Y si no lo hay, si descubre que realmente solo les importa el dinero, entonces al menos moriré sabiendo que tomé la decisión correcta». El padre Miguel suspiró. «¿Qué necesita de mí?» «Un lugar donde esconderme durante 3 días, aquí, en la iglesia, en algún cuarto donde nadie me vea». Se quitó los lentes y se frotó los ojos, gesto que reconocí como de profunda preocupación.
Hay un cuarto en la parte trasera, donde guardamos los ornamentos de Semana Santa. Nadie entra ahí excepto yo y el sacristán. Pero don Joaquín, esto es mentir, y mentir, incluso con buenas intenciones. No es mentir, padre, es estar ausente. Yo no voy a decir que estoy muerto, simplemente no voy a estar. Si ellos asumen lo peor, es porque sus conciencias ya saben la verdad. El padre Miguel asintió lentamente. 3 días, como Cristo en el sepulcro. 3 días. Está bien, pero con una condición: rezaremos juntos cada noche. Porque lo que está haciendo don Joaquín tiene el poder de destruir a su familia para siempre, o de sanarla, y necesitará guía divina para saber cuál será el resultado. Acepto. Me llevó por un pasillo estrecho hasta una puerta de madera que chirriaba al abrirse. El cuarto era pequeño, de unos 3 metros por 3, con una ventana alta que dejaba entrar luz, pero no permitía ver hacia afuera. Había cajas apiladas con decoraciones, un catre viejo con un colchón delgado y una imagen del Sagrado Corazón colgada en la pared. No es lujoso, se disculpó el padre. Es perfecto. Le traeré comida 2 veces al día y hay un baño al final del pasillo, pero debe ser silencioso. Los fieles vienen a todas horas y no podemos arriesgarnos a que alguien lo vea. Entiendo. Antes de irse, el padre Miguel puso su mano en mi hombro. Que Dios lo acompañe en estos días de oscuridad, don Joaquín, y que al tercer día, como Cristo, resucite con sabiduría y paz en el corazón. Cuando se fue, me quedé solo en ese cuarto que olía a humedad y velas guardadas. Me senté en el catre y sentí el peso de lo que acababa de hacer. No había vuelta atrás. En pocas horas, cuando notaran mi ausencia, comenzaría la búsqueda, y yo estaría aquí, invisible, observando cómo reaccionaban ante mi supuesta desaparición. Esa noche no dormí. Escuchaba los sonidos de la iglesia, el crujir de las maderas viejas, el ocasional murmullo de fieles que llegaban tarde a rezar, el canto lejano de las campanas marcando cada hora. A las 9 de la noche, mi teléfono celular comenzó a sonar. Era Lucía. Lo dejé sonar hasta que se fue al buzón de voz. 5 minutos después, volvió a llamar, y después otra vez, y otra. Escuché los mensajes de voz que dejaba, su voz pasando de tranquila a preocupada a desesperada. «Papá, ¿dónde estás? Llámame. Papá, estoy preocupada. Por favor, contesta. Papá, ya voy para allá, no me asustes así». Apagué el teléfono. Era la única manera. El sábado por la mañana, el padre Miguel llegó con pan dulce y café de olla en un termo. «Ya comenzó», me dijo en voz baja. «Su hija estuvo aquí esta madrugada buscándolo. Despertó a medio barrio. La policía ya está involucrada». Sentí una punzada de culpa. ¿Parecía realmente preocupada? El padre me miró con esos ojos que todo lo veían. Parecía asustada. Pero no puedo decir si por usted o por las consecuencias de que usted no aparezca. Esa distinción, tan pequeña y tan enorme al mismo tiempo, lo decía todo. Pasé el día encerrado en ese cuarto, sin más compañía que mis pensamientos y el rosario de Carmela entre mis dedos. Rezaba sin palabras, porque no sabía qué pedirle a Dios. Perdón por lo que estaba haciendo, fuerza para seguir adelante, que mi hija demostrara ser mejor de lo que yo temía. Por la tarde, el padre Miguel regresó con comida y noticias. «Don Esteban estuvo aquí. Sabe que está escondido, ¿verdad?» «Sí, es el único que lo sabe. Dejó un mensaje. Dice que Lucía fue a su despacho exigiendo que abriera su testamento. Él se negó, explicando que solo puede hacerlo si hay un certificado de defunción. Ella se puso furiosa. ¿Y Diego?» «Don Esteban dice que Diego estuvo haciendo llamadas a funerarias, preguntando precios. Incluso preguntó cuánto cuesta una cremación». Esas palabras cayeron sobre mí como piedras.
Todavía no tenían certeza de que yo estuviera muerto y ya estaban preguntando precios de funerarias. ¿Y Daniel? Pregunté con la voz quebrada. El rostro del padre Miguel se suavizó. Ese muchacho está destruido. Don Esteban dice que no ha parado de llorar, que se escapó de su casa esta mañana para buscarlo por todo San Miguel. Lo encontraron en el parque gritando su nombre. Me llevé las manos al rostro. Daniel, mi nieto, el único que realmente me amaba, y yo lo estaba haciendo sufrir. Tal vez debería terminar esto, murmuré. No quiero lastimar a Daniel. Don Joaquín, solo han pasado 24 horas. Ya llegó hasta aquí. Termine lo que empezó, pero recuerde, cada acción tiene consecuencias que no podemos prever. Esa noche fue la más larga de mi vida. Acostado en ese catre incómodo, mirando el techo agrietado iluminado por la luz de luna que entraba por la ventana alta, me pregunté si había cometido el error más grande de mi vida. El domingo por la mañana, las campanas de la parroquia sonaron con especial intensidad, llamando a misa. Podía escuchar el murmullo de los fieles llenando la iglesia, y entre esos murmullos reconocí voces conocidas hablando de mí. Dicen que don Joaquín desapareció. Pobrecito, tan solito que vivía. A lo mejor se cayó por ahí y está herido. O a lo mejor ya murió y nadie lo ha encontrado. Cada palabra era una daga, porque tenían razón en algo. Había vivido solo, muy solo, durante 18 años, y nadie había notado esa soledad hasta que desaparecí. El padre Miguel celebró la misa y al final pidió una oración por mi alma. Esté donde esté. Escuchar esas palabras, sabiendo que yo estaba a solo unos metros de distancia, fue surrealista y devastador al mismo tiempo. Después de la misa, el padre vino a verme con noticias que cambiarían todo. Don Joaquín, hay algo que debe saber. Esta noche van a hacer un velorio por usted. ¿Un velorio? Pero no hay cuerpo. Es un velorio simbólico. Su hija lo organizó. Dice que aunque no aparezca su cuerpo, necesitan despedirse. Ya mandó a hacer un retrato suyo en blanco y negro. Lo pondrán en la iglesia con velas y flores. Me quedé sin palabras. Un velorio, mi propio velorio. Y yo estaría ahí, escondido, observando. Don Esteban pregunta si quiere estar presente, continuó el padre Miguel. Dice que puede esconderse en el confesionario que está en la esquina del fondo. Nadie lo verá desde ahí, pero usted podrá ver y escuchar todo. Era una locura peligrosa, pero también era la oportunidad de ver la verdad final. Sí, respondí, quiero estar ahí. Entonces que Dios nos ampare, suspiró el padre, porque lo que va a presenciar puede liberarlo o destruirlo, y ya no habrá vuelta atrás. Esa noche, cuando las sombras comenzaron a tragarse los últimos rayos de sol, me preparé para ir a mi propio velorio. Un hombre vivo, observando desde las sombras cómo lloraban o celebraban su muerte. Y en esas lágrimas, o en esa indiferencia, descubriría finalmente quién era realmente mi familia. La iglesia de San Miguel estaba iluminada por cientos de velas cuando el padre Miguel me condujo por pasillos ocultos hasta el confesionario del fondo. Eran las 8 de la noche del domingo. Afuera había comenzado a llover, una lluvia fina que golpeaba suavemente las ventanas de vidrio emplomado y llenaba el aire con ese olor a tierra mojada que siempre me había reconfortado. Pero esa noche, ese olor me parecía el preludio de algo terrible. «Entre aquí», susurró el padre Miguel abriendo la puerta del confesionario. «Y por amor de Dios, no haga ningún ruido. Si lo descubren, yo también estaré en problemas». «Gracias, padre. No me lo agradezca todavía. Todavía no sabe lo que va a presenciar». Me metí en ese espacio estrecho de madera oscura, diseñado para que los pecadores confesaran sus faltas en la penumbra. Pero esa noche, yo no estaba ahí para confesar.
Estaba ahí para juzgar. A través de la rejilla de madera tallada podía ver todo: el altar mayor con su Cristo crucificado, los bancos de madera donde se sentarían los dolientes, y en el centro, sobre una mesa cubierta con un mantel blanco, mi fotografía en blanco y negro rodeada de velas y flores blancas. Era una foto de hacía 10 años, tomada en el día del maestro. En ella sonreía con esa sonrisa que ya no recordaba cómo hacer. Parecía otra persona, un hombre que todavía tenía esperanza. A las 8:30 comenzaron a llegar los asistentes. Primero vinieron los vecinos, María Elena con su vestido negro y su rosario en las manos, don Esteban con expresión sombría, Rodrigo y mis otros exalumnos que habían estado en mi cumpleaños. Todos entraban en silencio, se santiguaban y se sentaban en los bancos con las cabezas gachas. Podía escuchar sus susurros. Tan buena persona era don Joaquín. Qué tristeza que haya desaparecido así. Dicen que la policía ya dejó de buscarlo, que seguramente cayó en algún barranco. Cada palabra era una piedra en mi estómago. Había logrado que todos creyeran que estaba muerto. Y ahora, escondido en ese confesionario, me preguntaba si no había llevado las cosas demasiado lejos. A las 9 en punto llegaron Lucía, Diego y Daniel. Mi hija venía vestida de negro riguroso, con lentes oscuros, aunque estábamos en la noche. Diego traía traje y corbata, y su rostro mostraba una expresión que intentaba parecer afligida, pero no lo lograba del todo. Y Daniel, mi pobre Daniel, venía con los ojos rojos e hinchados, caminando como si cada paso le doliera. Se sentaron en la primera fila. El padre Miguel los recibió con palabras de consuelo que no pude escuchar bien, pero vi cómo Lucía asentía y se limpiaba los ojos con un pañuelo blanco. «Vamos a comenzar», anunció el padre Miguel con voz solemne. «Nos reunimos esta noche para despedir a Joaquín Morales, maestro, padre, abuelo, amigo. Aunque su cuerpo no ha sido encontrado, su espíritu permanece entre nosotros». Las palabras resonaban en las paredes de cantera. El olor del copal quemándose en el altar se mezclaba con el de las flores y las velas. Afuera, la lluvia arreciaba. «¿Alguien quiere compartir unas palabras sobre Joaquín?», preguntó el padre. María Elena fue la primera. Se levantó temblando, aferrándose al respaldo del banco. «Don Joaquín era el mejor vecino que alguien pudiera tener», dijo con voz quebrada. «Siempre dispuesto a ayudar, siempre con una sonrisa. Cuando mi esposo murió hace 10 años, él venía cada día a preguntarme si necesitaba algo. Me arreglaba las goteras, me llevaba al doctor, me traía tortillas del mercado. Era un hombre de bien y no merecía morir solo y abandonado». Esas últimas palabras fueron como una bofetada. Vi cómo Lucía bajaba la cabeza. Rodrigo habló después. «El maestro Joaquín cambió mi vida. Yo era un niño que no sabía leer a los 8 años, y todos me habían dado por perdido. Pero él no. Se quedaba conmigo después de clases, me enseñaba con paciencia. Gracias a él terminé la primaria, la secundaria, y ahora soy contador. Todo lo que soy se lo debo a él. Y vine a su cumpleaños hace unos días para agradecerle, y lo que vi…». Se detuvo, mirando directamente a Diego. Lo que vi fue vergonzoso. Diego se removió incómodo en su asiento. Lucía le puso una mano en el brazo, como para calmarlo. Don Esteban habló en tercer lugar. Caminó hasta el frente con su bastón, su figura encorvada proyectando una sombra larga en la pared. «Joaquín Morales fue mi amigo durante 43 años», comenzó con voz firme. «Lo vi construir su casa ladrillo por ladrillo. Lo vi criar a su hija con amor y sacrificio. Lo vi enterrar a su esposa y continuar adelante con dignidad. Era un hombre de principios, de honor, de palabra. Y en sus últimos días…» Hizo una pausa deliberada. «En sus últimos días descubrió que el mayor dolor no viene de los extraños, sino de aquellos a quienes uno ama». El silencio que siguió fue denso como el humo del incienso.
Todos sabían a qué se refería. Todos miraban a Lucía y Diego. ¿La familia quiere decir algo?, preguntó el padre Miguel. Lucía se levantó despacio. Se quitó los lentes oscuros y vi que sus ojos estaban realmente rojos. ¿De llorar? ¿De culpa? No podía saberlo. Mi padre, comenzó con voz temblorosa, era un hombre complicado, terco, se aferraba a sus ideas y no escuchaba razones, pero... Se detuvo, mordiéndose el labio. Pero era mi padre, y yo lo quería. A mi manera, lo quería. A tu manera. Esas palabras me atravesaron, porque su manera de quererme había sido dejarme solo, visitarme solo cuando necesitaba algo, y planear vender mi casa mientras yo todavía respiraba. Si estuviera aquí, continuó Lucía, le diría que lamento si alguna vez lo hice sentir mal, que lamento si no fui la hija que esperaba, pero es que la vida es difícil, papá. Tengo responsabilidades, tengo gastos, tengo... ¡Ya basta! La voz de Daniel cortó el aire como un cuchillo. El muchacho se había puesto de pie, con las manos cerradas en puños. ¡Basta de mentir! Daniel, siéntate, ordenó Diego entre dientes. No, todos están aquí llorando por el abuelo, pero ustedes dos son los responsables de que se fuera. Ustedes lo trataron como basura, ustedes le dijeron que era un estorbo, y ahora hacen como que les importa. Daniel, contrólate, siseó Lucía. ¿Controlarme? ¿Por qué? ¿Para que tú y Diego puedan seguir fingiendo que son buenas personas? El abuelo se fue porque ustedes lo hicieron sentir que su vida no valía nada. Varios de los asistentes murmuraron en acuerdo. Diego se levantó, claramente furioso. Suficiente, mocoso. Vete afuera. No. Quiero que todos sepan la verdad. Quiero que sepan que hace apenas una semana en su cumpleaños, Diego le dijo al abuelo que era un estorbo, que querían venderle la casa y meterlo en un asilo, y el abuelo solo quería celebrar con su familia. Las palabras de Daniel resonaron en la iglesia. María Elena se llevó una mano a la boca. Rodrigo negó con la cabeza. Don Esteban cerró los ojos con dolor. Diego avanzó hacia Daniel con expresión amenazante. «Te voy a enseñar a respetar». «No lo toque», gritó don Esteban interponiéndose. «No se atreva a tocar a ese muchacho. Usted no se meta, viejo». «Joven», intervino el padre Miguel con voz autoritaria, «recuerde que está en la casa de Dios, y aquí se respeta a todos, especialmente a los niños que dicen la verdad». Diego retrocedió, pero sus ojos echaban fuego. Lucía estaba llorando ahora, lágrimas reales que corrían por sus mejillas. «Daniel tiene razón», susurró. «Todo es mi culpa. Yo dejé que Diego hablara así. Yo no defendí a mi papá. Yo solo pensaba en el dinero, en la casa, en lo que podríamos tener, y ahora él está muerto por mi culpa». «No está muerto», dijo Daniel con voz firme. «No lo está. Yo lo sé. El abuelo es fuerte. Está en algún lugar, vivo. Y cuando regrese, voy a pedirle perdón por no haberlo defendido mejor». «El niño tiene razón en algo», intervino María Elena. «No hay cuerpo. Don Joaquín puede estar vivo. Tal vez solo necesitaba alejarse de...» Miró significativamente a Diego. «De ciertas personas». «Eso es ridículo», espetó Diego. «El viejo tiene 72 años. Si no está muerto ya, morirá pronto. Y entonces...» Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que había estado a punto de decir, pero todos lo habían escuchado. «¿Y entonces? ¿Y entonces qué?», preguntó don Esteban con voz peligrosamente tranquila. «¿Y entonces heredarán su casa? ¿Y entonces venderán sus recuerdos al mejor postor?» «Yo no tengo que dar explicaciones a nadie», replicó Diego. «Somos su familia. Lo que hagamos con su herencia es asunto nuestro». «La herencia», repitió don Esteban con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, hablemos de eso, porque tengo el testamento de Joaquín en mi poder,
y hay varias cosas que ustedes deberían saber. Vi cómo Lucía se ponía rígida. Diego dio un paso hacia adelante. ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo cambió su testamento?, preguntó Lucía con urgencia demasiado evidente. Don Esteban la miró con decepción. ¿Esa es tu pregunta? No si está bien, no dónde puede estar, sino cuándo cambió su testamento. No fue eso lo que quise decir. Claro que sí, dijo Daniel con amargura. Solo te importa el dinero, mamá. Siempre ha sido así. El muchacho salió corriendo de la iglesia. Lucía lo llamó, pero no se detuvo. La puerta se cerró con un golpe que retumbó entre las paredes de piedra. Lucía se derrumbó en el banco, sollozando. Pero no supe si lloraba por su padre, por su hijo, o por la herencia que tal vez acababa de perder. Diego, en cambio, miraba a don Esteban con odio apenas contenido. Ese testamento puede ser impugnado. Si el viejo lo cambió en sus últimos días, es evidencia de que no estaba en su sano juicio. Inténtelo, respondió don Esteban fríamente. Y yo personalmente me aseguraré de que no vea un solo peso de lo que fue de Joaquín Morales. Desde mi escondite en el confesionario, observaba la escena con el corazón partido en pedazos. Había logrado lo que quería, ver sus verdaderos rostros, y lo que vi me destruyó y me liberó al mismo tiempo. Lucía estaba perdida, atrapada entre el amor que alguna vez me tuvo y la avaricia que Diego había cultivado en ella. Diego era exactamente lo que pensaba, un hombre que solo veía números donde debía haber personas. ¿Y Daniel? Mi Daniel era el único que realmente me amaba sin condiciones. El velorio continuó una hora más, pero yo ya había visto suficiente. Cuando todos se fueron, cuando la iglesia quedó vacía, excepto por las velas que seguían ardiendo junto a mi fotografía, salí del confesionario con las piernas entumecidas y el alma exhausta. El padre Miguel me esperaba en la sacristía. ¿Vio lo que necesitaba ver?, preguntó. Vi demasiado. ¿Y ahora qué hará? Miré por la ventana hacia la noche lluviosa de San Miguel. Mañana lunes sería el tercer día. El día de mi resurrección. Ahora, respondí con voz firme, terminaré lo que empecé. El lunes amaneció con un cielo despejado, como si la lluvia de la noche anterior hubiera lavado toda la tristeza del mundo. Pero yo sabía que la verdadera tormenta estaba por comenzar. Me desperté en el catre de la sacristía con el cuerpo adolorido y el alma pesada. Había dormido apenas 2 horas, atormentado por las imágenes del velorio, las lágrimas de Daniel, la culpa en los ojos de Lucía, la frialdad calculadora de Diego. El padre Miguel entró con café y pan dulce a las 7 de la mañana. «Es hora, don Joaquín», dijo simplemente. «Hoy es el tercer día». «Lo sé». «¿Está listo para resucitar?» Esa pregunta, dicha con ironía pero también con seriedad, me hizo reflexionar. ¿Estaba listo? ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de lo que había hecho? Hay que hacer las cosas en orden, respondí. Primero, don Esteban tiene que entregarles el testamento. Quiero que sepan la verdad antes de que yo aparezca. ¿Está seguro? Una vez que lo sepan, no podrá retractarse. Estoy seguro. Lucía tuvo su oportunidad de demostrar quién era realmente. Y ya la vi. El padre Miguel asintió con tristeza. Llamaré a don Esteban. 1 hora después, mi amigo llegó a la iglesia. Traía su portafolio de cuero y una expresión que mezclaba determinación con pesar. «Joaquín», me saludó con un abrazo fuerte. «3 días en este lugar, pareces un ermitaño. Me siento como uno. ¿Viste el velorio? Cada segundo. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer». Nos sentamos en los bancos vacíos de la iglesia, bajo la mirada del Cristo crucificado. Don Esteban sacó de su portafolio un sobre manila. «Este es el Nuevo Testamento», explicó.
Todo está a nombre de Daniel, la casa, los ahorros, todo. Lucía recibe 50.000 pesos, el mínimo legal que debes dejarle como hija, y hay una carta tuya para ella. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Cuándo se lo entregarás? Hoy a mediodía les pedí que fueran a mi despacho a las 12. Les dije que era urgente. ¿Y después? Después, tú decides cuándo apareces. Pero te recomiendo que esperes al menos unas horas. Deja que digieran la información. Deja que se enfrenten a las consecuencias de sus acciones antes de que regreses de entre los muertos. Me gustó esa frase. Regresar de entre los muertos. Porque eso era exactamente lo que iba a hacer. Hay algo más, continuó don Esteban. Anoche, después del velorio, Diego estuvo investigando cómo declararte legalmente muerto. Llamó a varios abogados preguntando cuánto tiempo tiene que pasar para que puedan iniciar el proceso. 7 años, le dijeron. Y él respondió, ¿no hay manera de acelerar eso? Esas palabras me confirmaron lo que ya sabía. Diego no solo quería mi casa y mi dinero, quería borrar mi existencia lo más rápido posible. ¿Y Lucía? Lucía está destruida, o al menos eso parece. No comió, no durmió, según me dijo María Elena, que la vio esta mañana. Pero no sé si es culpa genuina o miedo a perder la herencia. Pronto lo sabremos. Don Esteban se fue a las 11. Yo me quedé en la iglesia caminando entre los bancos vacíos, mirando los vitrales por donde entraba la luz de la mañana pintando colores en el suelo de piedra. El padre Miguel me encontró frente al altar. ¿En qué piensa?, preguntó. En Carmela. ¿En qué pensaría ella de todo esto? Creo que estaría orgullosa de que defiendas tu dignidad, pero también te diría que no olvides el perdón. El perdón, repetí con amargura. ¿Cómo perdonas a alguien que te llamó estorbo, que planeaba encerrarte en un asilo para quedarse con tu casa? No dije que fuera fácil, don Joaquín, solo dije que no lo olvides. La venganza puede darte satisfacción momentánea, pero el perdón te da paz eterna. Esas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza mientras esperaba. A las 12:30, mi teléfono celular, que había dejado apagado, comenzó a sonar en cuanto lo encendí. Era un número desconocido. No contesté. 2 minutos después, otro número, y otro, y otro. Ya saben, le dije al padre Miguel. Entonces prepárese, porque vienen para acá. A la 1 de la tarde escuché voces afuera de la iglesia. Me escondí en la sacristía mientras el padre Miguel salía a recibirlos. Era Lucía, venía sola, y por su voz estaba al borde del colapso. Padre, padre Miguel, ¿está aquí don Esteban? No, hija, ¿qué sucede? Mi papá me desheredó, me dejó solo 50.000 pesos. Todo, absolutamente todo se lo dejó a Daniel, mi propio hijo. ¿Cómo pudo hacerme eso? Escuché el sonido de papel arrugándose. Debía ser la carta que le había escrito. Y dejó esta carta, continuó Lucía con voz quebrada. ¿Quieres saber qué dice? Dice que me amó con todo su corazón, que sacrificó todo por mí, que me dio la mejor educación que pudo pagar, y que yo lo pagué llamándolo estorbo y planeando robarle lo único que le quedaba, su dignidad y su hogar. Su voz se rompió en sollozos. Pero no salí, todavía no. Dice que si encuentran su cuerpo que lo cremen y esparzan sus cenizas en el jardín de la casa, porque esa casa fue su vida y no quiere que nadie que no la ame viva ahí, y que Daniel es el único que demostró amor real, no amor interesado. El silencio que siguió fue interrumpido solo por sus llantos. ¿Dónde está él, padre?, preguntó entre sollozos. ¿Dónde está mi papá? Necesito decirle que lo siento. Necesito decirle que cometí un error. Que Diego me confundió, que yo realmente lo quiero. Si está muerto, hija, ya es tarde para eso, respondió el padre Miguel con dureza que me sorprendió. Y si está vivo, tendrá que ganarse su perdón con acciones, no solo con palabras. Pero es que no entiende.
Yo sí lo quiero, solo que la vida es difícil. Tenemos deudas. La colegiatura de Daniel es carísima. Diego perdió su trabajo hace 6 meses y no me había dicho nada hasta hace poco. Pensé que si vendíamos la casa podríamos respirar, ¿podríamos qué? ¿Vivir mejor a costa de su padre? ¿Meterlo en un asilo para olvidarse de él? No era un asilo, era una residencia de lujo donde estaría bien cuidado. ¿Y él quería ir? Lucía no respondió, porque la respuesta era obvia. Su padre dedicó su vida a usted, continuó el padre Miguel. Le pagó la universidad vendiendo su terreno. Le prestó dinero que nunca le pagó. Le dio todo, absolutamente todo. ¿Y cómo se lo pagó usted? Visitándolo 2 veces al año y dejando que su esposo lo llamara estorbo en su propio cumpleaños. «Ya lo sé», gritó Lucía. «Ya sé que soy una hija terrible, ya sé que no merezco su perdón, pero él es mi padre, y yo solo quiero una oportunidad de decirle que lo siento». «Entonces rece», dijo el padre Miguel, «rece para que esté vivo, y rece para que sea capaz de perdonar lo imperdonable». Escuché los pasos de Lucía alejándose. La puerta de la iglesia se cerró con un eco hueco. El padre Miguel entró a la sacristía. Me encontró sentado en el suelo con la espalda contra la pared, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «¿La escuchó?», preguntó. Asentí, sin poder hablar. «¿Cree que es genuina?». «No lo sé», logré decir finalmente. «Parte de mí quiere creer que sí, pero otra parte recuerda cada desaire, cada olvido, cada momento en que demostró que yo era su última prioridad. Entonces tiene que decidir, don Joaquín. ¿Qué es más fuerte en usted, el amor de padre o el dolor del abandonado?». Esa pregunta no tenía respuesta fácil. A las 3 de la tarde, don Esteban regresó con más noticias. Diego se fue. Tomó sus cosas y dejó a Lucía. Le dijo que sin herencia, ella no le servía, que se había casado con ella pensando en el futuro económico que tendría cuando tú murieras, pero que ahora todo era una pérdida de tiempo. Me quedé helado. ¿La abandonó? Como una rata abandonando un barco que se hunde. Y Daniel presenció todo. El muchacho le gritó a Diego que se alegraba de que se fuera, que nunca fue su padre y nunca lo sería. «¿Dónde está Daniel ahora?». «En tu casa». Lucía le dio las llaves. Dice que si la casa es de él, entonces él decide. Y decidió irse a vivir ahí, aunque sea solo por unos días. Quiere estar cerca de tus cosas, dice, cerca de tus recuerdos. Eso fue lo que rompió mi determinación de seguir escondido. «Necesito verlo», dije levantándome. «Necesito que Daniel sepa que estoy vivo. Y Lucía tendrá que esperar. ¿Va a perdonarla?». Miré al Cristo en la cruz que colgaba en la pared de la sacristía. Pensé en todas las enseñanzas que había dado durante 40 años como maestro. Pensé en Carmela y en cómo ella siempre perdonaba, siempre daba segundas oportunidades. «No lo sé», respondí honestamente, «pero primero necesito abrazar a mi nieto y decirle que no está solo, que nunca estará solo mientras yo viva». Don Esteban sonrió. «Entonces vamos, es hora de que Joaquín Morales regrese del más allá». El padre Miguel nos acompañó hasta la puerta de la iglesia. Antes de salir, me puso una mano en el hombro. «Lo que hizo estos 3 días, don Joaquín, fue radical y doloroso, pero necesario, porque ahora sabe la verdad. Y con la verdad, aunque duela, puede tomar las decisiones correctas. Gracias, Padre, por todo. Vaya con Dios. Y recuerde, la justicia sin misericordia es crueldad, pero la misericordia sin justicia es debilidad. Encuentre el equilibrio». Salí de la iglesia bajo el sol brillante del mediodía. Las calles empedradas de San Miguel nunca me habían parecido tan hermosas. El olor del copal salía de las tiendas, mezclándose con el de las tortillas recién hechas y el café de las cafeterías. Estaba vivo. Había resucitado.
y ahora tenía que decidir qué hacer con esta segunda oportunidad. Pero primero tenía que abrazar a Daniel y decirle que su abuelo había vuelto. Caminé por las calles de San Miguel de Allende como un fantasma que regresa al mundo de los vivos. Cada esquina, cada casa, cada rostro conocido me parecía diferente ahora. Había muerto y resucitado en 3 días, y aunque mi cuerpo era el mismo, algo fundamental había cambiado dentro de mí. Había aprendido el valor del silencio, el poder de la ausencia, y sobre todo, había descubierto quién realmente me amaba. Don Esteban caminaba a mi lado sin hablar, respetando ese momento de transformación. El sol de la tarde pintaba las paredes de cantera con tonos dorados, y el aroma del café de olla salía de las casas donde las familias se preparaban para la cena. Cuando llegamos a mi casa, vi a Daniel sentado en el escalón de la entrada, exactamente como Lucía solía sentarse cuando era niña esperándome regresar de la escuela. El muchacho tenía la mirada perdida en el horizonte, abrazando sus rodillas, y en su rostro había una tristeza tan profunda que me partió el corazón. «Daniel», llamé suavemente. El muchacho levantó la vista. Por un segundo no reaccionó, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Luego se puso de pie de un salto, tambaleándose. «¿Abuelo?» «Sí, hijo, soy yo». Daniel corrió hacia mí y me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. Sollozaba contra mi pecho, aferrándose a mi camisa como si temiera que fuera una ilusión, que desaparecería en cualquier momento. «Estás vivo, estás vivo». Sabía que no habías muerto. Sabía que no podías dejarnos así. Lo abracé con la misma fuerza, sintiendo cómo mis propias lágrimas corrían libres por primera vez en 3 días. «Lo siento, hijo. Siento haberte hecho sufrir. No importa. Estás aquí. Eso es lo único que importa». Nos quedamos así durante varios minutos, abuelo y nieto, reunidos después de una separación que pareció eterna. Don Esteban observaba desde la distancia con una sonrisa triste. Finalmente entramos a la casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Las bugambilias en el patio, el olor a madera vieja y recuerdos. La fotografía de Carmela en la pared. Pero ahora todo se veía diferente, más valioso, más sagrado. Nos sentamos bajo el fresno del patio, donde la sombra era generosa y el aire traía el canto de los pájaros que anidaban en las ramas. «¿Dónde estuviste, abuelo?», preguntó Daniel secándose las lágrimas. «En la iglesia, escondido, observando». «¿Lo viste todo? ¿El velorio? Cada segundo?» Daniel bajó la mirada. «Entonces escuchaste cómo mamá y Diego discutieron, cómo él la dejó cuando supo que no heredaría nada». «Lo sé, hijo. Don Esteban me lo contó. Diego nunca nos quiso, abuelo. Ni a mamá ni a mí. Solo quería tu dinero. Y mamá estaba tan ciega que no lo veía o no quería verlo. ¿Y cómo está tu mamá ahora?» Daniel jugó con una ramita seca que había caído del árbol. «Destruida. Llora todo el tiempo. Dice que lo siente, que cometió un error terrible. Pero no sé si de verdad lo siente por ti o solo porque perdió todo». Esa era la pregunta que me había torturado durante 3 días. ¿El arrepentimiento de Lucía era genuino o era solo miedo a las consecuencias? «Daniel», dije tomando sus manos entre las mías, «hay algo que necesito decirte. Don Esteban te lo habrá explicado, pero quiero que lo escuches de mí. Te he dejado la casa y mis ahorros. Todo lo que tengo ahora es tuyo». «Lo sé. Pero, abuelo, yo no quiero nada de eso. Solo te quiero a ti. Y me tienes, hijo. Pero esto es importante. La casa es tuya porque sé que la cuidarás, que la amarás como yo la amé. No la venderás para comprar cosas innecesarias. La mantendrás viva con recuerdos buenos. Lo prometo». «Y hay una condición», continué. «Cuando cumplas 18 años, si decides que tu madre ha cambiado realmente,
Si crees que merece una segunda oportunidad, podrás darle algo de lo que es tuyo, pero será tu decisión, no mía. Daniel asintió con madurez que no correspondía a sus 14 años. ¿Y tú, abuelo? ¿Vas a perdonar a mamá? Esa pregunta flotó en el aire como el polen que el viento arrastraba desde las flores del jardín. No tenía una respuesta fácil. No lo sé todavía, admití. Parte de mí quiere perdonarla. Es mi hija, la crié, le di todo. Pero otra parte recuerda cada humillación, cada olvido, y no puedo simplemente borrar eso. Ella quiere verte, no para de preguntar por ti. Lo sé, pero todavía no estoy listo. Pasamos la tarde juntos, Daniel y yo, hablando de todo y nada. Me contó sobre la escuela, sobre sus sueños de ser arquitecto, sobre cómo quería remodelar mi casa cuando fuera mayor, pero manteniendo su esencia original. Cada palabra suya era un bálsamo para mi alma herida. Don Esteban se despidió al atardecer. Joaquín, lo que hiciste fue valiente. No muchos tienen el coraje de enfrentar la verdad así. Pero ahora viene la parte más difícil, decidir qué hacer con esa verdad. Lo sé, viejo amigo, y gracias por todo. Para eso estamos. Y recuerda, mi puerta siempre está abierta para ti. Cuando se fue, preparé la cena con Daniel. Quesadillas con tortillas recién compradas en el mercado, frijoles refritos y agua de Jamaica. Comimos en silencio cómodo, ese silencio que existe solo entre personas que se quieren de verdad. A las 9 de la noche, alguien tocó a la puerta. Daniel y yo nos miramos. Ambos sabíamos quién era. ¿Quieres que abra?, preguntó el muchacho. No, lo haré yo. Caminé hacia la puerta con el corazón latiéndome como tambor de guerra. Abrí. Lucía estaba ahí, con el rostro hinchado de tanto llorar, el cabello despeinado, la ropa arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Cuando me vio, se llevó las manos a la boca y soltó un gemido que salió desde lo más profundo de su ser. Papá. Nos quedamos mirando durante segundos que parecieron horas. Todo lo que habíamos sido, todo lo que éramos ahora, todo lo que podríamos ser o no ser, flotaba entre nosotros como un muro invisible. «Estás vivo», susurró. «Gracias a Dios, estás vivo». «Estoy vivo», confirmé sin emoción en la voz. Yo pensé que habías muerto. Pensé que te había perdido para siempre y que nunca podría decirte cuánto lo siento». «¿Lo sientes? ¿Qué es exactamente lo que sientes, Lucía?». Ella tembló ante el tono frío de mi voz. «Todo, papá. Siento todo. Siento haber dejado que Diego te faltara al respeto. Siento haber pensado en vender tu casa. Siento haberte visitado tan poco. Siento haberte hecho sentir como un estorbo cuando tú nunca lo fuiste. ¿Pero lo sientes porque me quieres o porque perdiste la herencia?». Esa pregunta fue como una bofetada. Lucía retrocedió como si la hubiera golpeado físicamente. «¿Cómo puedes preguntarme eso?». «Porque necesito saberlo. Necesito saber si tu arrepentimiento es real o si es solo miedo a quedarte sin nada. Te quiero, papá. Siempre te he querido. Sé que no lo he demostrado bien. Sé que cometí errores terribles, pero eres mi padre. Y tú eres mi hija, y precisamente por eso duele más. Porque esperaba más de ti. Porque creí que todo lo que te di, todo lo que sacrifiqué por ti, significaba algo». Lucía se dejó caer de rodillas en el umbral de la puerta, sollozando. «Significaba todo, papá. Lo significa todo. Y yo lo arruiné. Lo arruiné por estúpida, por ambiciosa, por dejar que Diego me envenenara la mente. Pero te juro que he aprendido. Estos 3 días sin saber si estabas vivo o muerto me enseñaron que nada vale sin ti. Ni la casa, ni el dinero, nada. Las palabras son fáciles, Lucía. Las acciones son lo que cuenta. Entonces dame la oportunidad de demostrártelo. Dame tiempo para mostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser la hija que mereces». Miré hacia atrás.
Daniel estaba parado en la puerta de la sala, observando la escena con expresión indescifrable. «¿Qué opinas tú, hijo?», le pregunté. Daniel caminó hacia nosotros. Se paró junto a mí, mirando a su madre de rodillas. «Mamá», dijo con voz firme, «has cometido errores horribles. Le hiciste daño al abuelo de maneras que no puedo perdonar fácilmente. Pero eres mi mamá, y el abuelo me enseñó que la familia es importante, incluso cuando duele. Así que tienes tu oportunidad. Pero si vuelves a lastimarlo, si vuelves a tratarlo mal, yo mismo me encargaré de que no vuelvas a acercarte a él, ¿entendido?». Lucía miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y orgullo. «¿Cuándo te volviste tan maduro?». «Cuando tuve que defenderlo de ti y de Diego». Esas palabras dolieron. Lo vi en la cara de Lucía. Pero era un dolor necesario, un dolor que la haría crecer. Me agaché y ayudé a Lucía a levantarse. «No te voy a perdonar hoy», le dije mirándola a los ojos. «Tal vez no te perdone mañana ni la próxima semana, pero te daré la oportunidad de ganarte ese perdón, con acciones, no con palabras. Haré lo que sea, papá, lo que sea. Entonces empieza por irte ahora. Vuelve mañana a una hora razonable. Trae café y pan dulce, y hablaremos. Sin promesas, sin garantías, solo hablaremos». Lucía asintió, secándose las lágrimas. «Gracias, papá. Gracias por no cerrarme la puerta para siempre». «No la cierro, pero tampoco la abro completamente todavía. Eso depende de ti». La vi alejarse por la calle empedrada, con los hombros caídos, pero con algo parecido a la esperanza en sus pasos. Daniel y yo volvimos a sentarnos en el patio. La noche había caído completamente, y las estrellas brillaban sobre San Miguel con una intensidad que me recordó por qué amaba este lugar. «¿Hice bien, abuelo?», preguntó Daniel. «Hiciste lo correcto, hijo. Le diste una oportunidad, pero también pusiste límites. Eso es sabiduría». «¿Y tú? ¿Podrás perdonarla alguna vez?». Miré las estrellas, buscando respuestas en su luz antigua. «No lo sé todavía, pero al menos estoy dispuesto a intentarlo. Y eso es un comienzo». Nos quedamos en silencio, disfrutando de la brisa nocturna que traía el aroma de las flores del jardín. En algún lugar lejano, las campanas de la parroquia tocaron las 10 de la noche. «Abuelo», dijo Daniel después de un rato, «¿qué vas a hacer ahora? ¿Te quedarás aquí?». «No lo sé, hijo. Tal vez me quede. Tal vez viaje un poco, conozca otros lugares de Guanajuato. Tengo 72 años, pero estos 3 días me enseñaron que todavía estoy vivo, que todavía puedo sorprenderme, puedo cambiar, puedo empezar de nuevo. ¿Puedo ir contigo? A donde sea que vayas». Lo miré con cariño infinito. «Siempre, hijo, siempre». Pasaron las semanas. Lucía cumplió su palabra. Venía cada mañana con café y pan dulce. Al principio nuestras conversaciones eran tensas, llenas de silencios incómodos. Pero poco a poco, muy poco a poco, comenzamos a reconstruir algo. No era lo que habíamos tenido antes. Eso se había roto para siempre. Pero era algo nuevo, algo basado en honestidad y límites claros. Lucía consiguió un trabajo en San Miguel para estar más cerca. Vendió la casa de Querétaro que había comprado con Diego y se mudó a un departamento pequeño pero digno. Y cada día demostraba con acciones, no con palabras, que había aprendido. 6 meses después, una mañana de enero, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las piedras del patio, me desperté con una claridad absoluta. Llamé a Daniel, que ahora vivía conmigo permanentemente, y a Lucía. «Tengo algo que decirles», anuncié cuando estuvieron sentados frente a mí. Ambos me miraron con atención. «He decidido viajar. Quiero conocer otros lugares de México, ver otros amaneceres, caminar por otras calles empedradas. Quiero vivir lo que me queda de vida sin miedo, sin rencores». «¿Y la casa?», preguntó Lucía. «La casa es de Daniel. Él decidirá qué hacer con ella. Pero espero que la mantenga, que la cuide,
que algún día críe aquí a sus propios hijos. Lo haré, abuelo, prometió Daniel. Y tú, Lucía, continué mirando a mi hija. Has demostrado en estos 6 meses que puedes cambiar. No todo está perdonado todavía. Tal vez nunca lo esté completamente, pero has ganado mi respeto nuevamente. Y eso es más valioso que mi perdón. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Gracias, papá. Seguiré demostrándote cada día que puedo ser mejor. Eso espero. Un mes después, con una mochila al hombro y el corazón ligero, me despedí de Daniel y Lucía en la estación de autobuses. ¿Cuándo volverás?, preguntó Daniel abrazándome. Cuando sienta que es tiempo, pero les llamaré cada semana. Lo prometo. El autobús me llevó hacia el norte de Guanajuato, hacia pueblos que no conocía, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Mientras las calles de San Miguel desaparecían por la ventana, pensé en todo lo que había vivido. En Carmela, en los 40 años de enseñanza, en la traición de Lucía, en mi desaparición, en mi resurrección. Y entendí algo fundamental. La vida no termina cuando te llaman estorbo. Termina solo cuando tú decides que terminó. Yo había decidido vivir. Realmente vivir. Y mientras el sol de la mañana pintaba de oro las montañas de Guanajuato, sonreí por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa real, de un hombre que había muerto y resucitado, que había perdido y encontrado, que había sido humillado y se había levantado con dignidad. Joaquín Morales, maestro jubilado de 72 años, no era un estorbo, era un sobreviviente, un guerrero silencioso, un hombre libre, y su historia apenas comenzaba de nuevo. Y así termina mi historia, amigos. La historia de un hombre que tuvo que desaparecer para descubrir quién realmente lo amaba, que tuvo que morir para volver a vivir. ¿Hice bien en desaparecer esos 3 días? ¿Fui demasiado duro con mi hija? ¿Debí perdonarla completamente o mantener esa distancia que protege mi corazón? Esas son preguntas que cada uno de ustedes tendrá que responder desde su propia experiencia. Porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido que somos un estorbo para alguien. O peor aún, hemos hecho sentir así a alguien que amamos. Lo que aprendí en esos días oscuros es que el amor verdadero no se mide en palabras bonitas ni en promesas vacías. Se mide en acciones, en presencia, en respeto. Y cuando ese amor se rompe, reconstruirlo no es cuestión de un día. Es un camino largo, doloroso, lleno de dudas, pero también puede ser un camino de redención si ambas partes están dispuestas a caminar por él. Ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han sentido que su familia los ve como una carga? ¿Han tenido que poner límites con las personas que aman? ¿Creen que Joaquín hizo bien en darle una segunda oportunidad a Lucía o debió cerrar esa puerta para siempre? ¿Hasta dónde llega el perdón cuando se trata de familia? Cuéntenme en los comentarios sus propias historias, porque todos llevamos dentro una historia de traición y superación, de caídas y resurrecciones. Y compartir esas historias nos recuerda que no estamos solos en este camino. Si esta historia los hizo reflexionar sobre sus propias relaciones familiares, sobre la importancia de la dignidad y el respeto, entonces cumplió su propósito. Porque a veces necesitamos que alguien nos cuente su dolor para reconocer el nuestro. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse las próximas historias. Cada semana les traigo relatos que nos hacen pensar, sentir y cuestionar.